Y pues ya estamos aquí de regreso con la supermesa de los jueves. Hoy nos acompaña Jorge Torres, periodista y escritor, autor de Nazar, la historia secreta, y Cisen, auge y decadencia del espionaje mexicano. Conduce además los programas Cuarto de Guerra y Disenso en el canal de Notas Sin Pauta. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Adriana. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a Víctor y a Ricardo, por supuesto. Gracias. Ricardo Ravelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me da gusto saludarlos a Víctor, ahora nuestro colega que se suma a este jueves. Muchas gracias, tenía ya rato de no saludarte. Es un gusto que estés ahora acá con nosotros. Y a Víctor, ¿cómo estás, Víctor? Hola, Víctor. Buenas tardes. Pues, colegas, si les parece, empezamos. El tema también calientito es el de García Cabeza de Vaca. Acabo de platicar con la abogada Susana Prieto Terrazas y pues además de lo que ya conocemos de la persecución en su contra, no nada más por el gobernador de Tamaulipas, sino también incluso por el gobernador Javier Corral. Pero el tema de Javier García Cabeza Vaca parece que todavía no concluye o no vemos el panorama muy claro de si será el Congreso el que determinará el desafuero o el Congreso local. Jorge Torres, empezamos contigo. ¿Qué opinas de este tema? Hombre, qué bienvenida, muy bien. Pues mira, el caso del gobernador de Tamaulipas, me parece que habrá que dividirlo en el tema jurídico y en el tema político. En el tema jurídico me parece que desde el punto de vista de las evidencias en su contra, me parece son muchas las acusaciones que le ha planteado, que le ha fincado la Fiscalía y que ahora tiene la Cámara de Diputados, que tienen que ver sobre todo con el enriquecimiento inexplicable del personaje. Tiene también acusaciones, por supuesto, que lo relacionan con la delincuencia organizada, pero donde me parece que es evidente que tiene una culpabilidad es en el tema del enriquecimiento inexplicable. Tiene un patrimonio que no puede explicar a partir de sus ingresos como servidor público. Los señalamientos están ahí, los señalamientos van a incluso... además de todo lo que ha salido a lo largo de los últimos años, de los últimos meses, ahora de las últimas semanas, van a seguir saliendo. Hay algunos ranchos por ahí que no habíamos visto detalles y que ya empezamos a ver algunos detalles, ranchos con pistas, desde donde por supuesto tiene aviones que salen y entran, que lo trasladan. Es decir, es un patrimonio inmenso el que ha logrado hacer el gobernador de Tamaulipas, y que no hay manera de que lo explique. De pronto ha dado algunas explicaciones que son inverosímiles, que no tienen sentido. Y bueno, el otro es la parte política. Y en la parte política es donde incluso la parte jurídica se puede atorar o ya se está atorando con controversias constitucionales que vamos a ver en las próximas semanas, donde no ha quedado claro, por lo menos para el público en general. Algunos constitucionalistas han dicho que basta el desafuero en la Cámara de Diputados para que la Fiscalía pueda detenerlo. Algunos, incluso en el Congreso del Estado, se dieron algunos movimientos que abonan lo que algunos han dicho también, en el sentido de que es el Congreso local el que tendría que aprobar al final ese desafuero. Por supuesto que no pasaría porque tiene el control el propio gobernador. Yo lo plantearía de esa manera, mi primera intervención. Creo que es un tema que va a dar para muchas semanas, para muchos meses, pero a mí me queda claro que las evidencias que están ahí sobre la mesa, que muchos periodistas han puesto también sobre la mesa, es la culpabilidad del gobernador, no tiene ninguna duda, y aquí va a depender de la operación política y de la operación jurídica también de la Fiscalía para que lo ponga en jaque. Gracias, Jorge. Ricardo Ravelo, pues también estamos viendo que uno de los dichos del presidente en la mañanera de que, solicitaba al Congreso que se diera a conocer este expediente el día de ayer, pues ya vimos salir en declaraciones a Pablo Gómez, que pues eso sería ilegal, por lo cual no estaríamos quizá completamente enterados en qué consiste este expediente, pero sin embargo parece que pues estaría acorralado el gobernador. Se dio a conocer ayer incluso en una columna
en su columna Álvaro Gómez dijo que pues el gobernador vino a ofrecer candidaturas, por lo cual pues se entendería que sí podría sentirse acorralado. Ricardo. Yo creo que está acorralado y no es un tema reciente. Contra Cabeza de Vaca hay investigaciones desde hace por lo menos, yo calculo unos 7 años, 8 años. Desde el 2010, por ejemplo, yo me ocupé de su historial en Estados Unidos. En Estados Unidos tiene un amplio expediente que pues desde su juventud era señalado de tener vínculos con el crimen, de traficar con vehículos. Entonces, desde esa fecha, digamos, las autoridades lo tienen en la mira. Sin embargo, los expedientes empezaron a robustecerse tanto en México como en Estados Unidos, a partir de que fueron más evidentes sus nexos con el narcotráfico. Por ejemplo, la parte que tiene que ver con Estados Unidos da cuenta de que recibió financiamiento de los Zetas para su campaña. Además, este señalamiento lo reforzó un funcionario del sistema de aguas de Tamaulipas, que fue secuestrado y presionado para declarar en su etapa de cautiverio, y declaró muchos detalles, ¿no?, de cómo su hermano incluso también estaba relacionado con esto. Y ahora lo que hemos observado es el cúmulo de evidencias que lo vinculan con una danza millonaria. La unidad de inteligencia financiera detectó muchas empresas fantasmas que se utilizaron para desviar dinero público. De tal manera que yo creo que sin duda no tiene salida el gobernador de Tamaulipas. Y aquí, digo, aunque el tema político pesa muchísimo, yo creo que aquí se trata de un asunto que está más allá de la cuestión política. Estamos hablando de un tema criminal, donde las pruebas hasta ahora abundan, y donde, bueno, el gobernador está en su derecho de defenderse, de argumentar que es perseguido políticamente, etcétera, etcétera, pero su dicho realmente se derrumba ante el cúmulo de evidencias que lo vinculan con lavado de dinero, la compra de un centenar de propiedades de lujo, en fin, hablan de una empresa criminal que en su mayoría está integrada por gente de su familia, personas de su familia. Y yo creo que el juicio de procedencia en la Cámara de Diputados pues es un tema que se está ahorita dirimiendo. La postura de Pablo Gómez me pareció muy, muy sensata, es decir, tratándose de una investigación de esta envergadura, donde los datos y las evidencias abundan. Creo yo que no es procedente que se haga público, porque se trata de una investigación que todavía no culmina. En el caso de Cienfuegos se tomó la decisión de hacer público un expediente porque de antemano se sabía que no iban a proceder contra el militar, y lo que intentaron hacer fue exhibir las oquedades de una investigación mal hecha por parte de la DEA, que también, bueno, generó otra polémica, pero en este caso sí incurriría los diputados en un delito al hacer público un expediente que está en curso, que todavía no concluye, todavía no se consigna, ¿no?, porque está todavía en proceso el desafuero. Y esto es parte de esta polémica. Creo yo que el gobierno el Congreso tamaulipeco, aun cuando alega que depende de ellos desaforar o no al gobernador, me parece que es un tema que le compete al Congreso de la Unión, concretamente. Gracias, Ricardo. Víctor, pues el día de ayer, pues para arrebatarle de alguna manera la posibilidad al Congreso local de decidir sobre este desafuero, se propuso una iniciativa por parte de una diputada de Morena, pues para impedir que los congresos locales sean los que decidan sobre el desafuero de gobernadores y otros funcionarios locales. Pero ¿cómo ves esto, Víctor? ¿Sería realmente que el gobernador esté o se sienta acorralado, o se quedaría solamente en un golpe a la Alianza Federalista? Mira, yo creo que la respuesta que tuvimos por parte del gobernador desde la semana pasada dan muestras de su desesperación.
por una parte. Por otra parte, dan muestras, pues lamentablemente, de estas complicidades políticas establecidas a lo largo de muchos años por parte de políticos vinculados a la carrera política de este personaje, ¿no? No solamente panistas, sino distintos personajes, distintas figuras políticas que tienen importancia y cuya función valdría la pena destacar y reflexionar sobre ella en el sistema político mexicano. Yo estoy de acuerdo por la información de la que disponemos. Es muy curioso, ¿no? Se habla de hacer público el expediente y es una petición por parte del propio Andrés Manuel López Obrador, cuando pues resulta, ¿cómo decirlo?, evidente lo que me parece importante y que hay que destacar desde nuestra labor como periodistas, ¿no? Y personas que reflexionan sobre estos temas. Ya conocemos cómo fue que operó Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y lo conocemos, pues quizá por un excelente trabajo periodístico o por una filtración o por ambas cosas. ¿Cuál es el límite en estos casos? Y este material se publicó a principios de diciembre en un excelente reportaje en la revista Proceso. En ese momento se me olvida el nombre del colega, pero yo por primera ocasión vi los distintos elementos de este asunto tramados de una manera muy inteligente, periodísticamente, que nos permitían ver cómo había operado. Hace falta mucho más, por supuesto que hace falta mucho más, pero en términos de la justicia que buscamos, de la importancia de divulgar cómo se construyen y cómo operan estos imperios criminales, hay ya información que nos indica cómo pudo ocurrir. Hay que insistir en que esto hace falta hacerlo, y además es cierto, hay muchos elementos y mucha información que no puede ser dada a conocer porque se incurre en delito, pero hay otros elementos que bien pueden darse a conocer. Yo aprecio mucho a Pablo Gómez, creo que está en lo justo, pero creo que también nosotros tenemos derecho a abundar en ese expediente, a establecer un trabajo auténtico de investigación en ello. También es muy difícil en época de la pandemia, es muy difícil también con las limitaciones que tenemos ahora para el auténtico trabajo de investigación, el poder viajar a Tamaulipas y el poder sumar y el poder encontrar diferentes elementos, pero por lo pronto, el sumar todos estos elementos y haberlo publicado como se publicó por parte del Proceso y luego lo hicimos algunos otros periodistas, bueno, me parece muy importante en términos de que la opinión pública conozca cómo operan estos verdaderos imperios criminales. Ahora, en términos de lo político, mira, cuando un personaje de esta índole, con esta visión del mundo y esta ideología que sin duda corresponde a este modelo de empresario político que hemos padecido en los últimos años, bueno, de lo que se trató fue que si te ves acorralado, da un salto para adelante, ¿no? Con esta idea de, pues, que tiene que ver con los empresarios, con Cornejo, con este tipo de pensamiento casi mágico, ¿no? Y bueno, este personaje, una de las razones por las que da este paso adelante es porque al final de cuentas conoce muy bien y es parte, sin duda, del entramado financiero y político que lo llevó, por una parte, a ocupar el gobierno de Tamaulipas y por otra parte, y esto hay que ponerlo también sobre la mesa y se habla muy poco de esto en el centro, sus aspiraciones políticas. A veces uno se pregunta, ¿para qué quieren tanto dinero estos torvos personajes? Pues lo quieren porque al final de cuentas pretenden continuar esta carrera desaforada tras el poder y los recursos económicos. ¿Para qué quería tanto dinero Raúl Salinas de Gortari, Carlos Salinas de Gortari? Bueno, pues el proyecto era transeccional. Y este personaje allá en Tamaulipas, algunos de los colegas hablan de sus ambiciones de convertirse en candidato presidencial para las próximas elecciones por el PAN. Ojo, la fuerza y el músculo político que presentó con el involucramiento de distintos personajes, exigiendo justicia y señalando que él era parte de una persecución política, nos hace pensar que no se encuentra
digamos, no es una posición disparatada, qué nexos, qué contubernio pudo haber establecido. Y no hay que olvidar, por otra parte, precisamente la capacidad que este personaje y su acción tuvo en relación al caso Lozoya, y donde ya hemos señalado, fue un actuar mafioso, ¿no? Señalado de esa manera por el propio Lozoya. Entonces, el panorama es complejo. Lo que yo sí quiero anotar es que más allá de lo que puede opinarse en términos jurídicos, no es mi materia, yo no soy experto en ello, pero no hay duda de que los delitos que se le imputan a este personaje son delitos federales, y que más allá de su posible desafuero o no, mañana, pasado, al terminar su gestión, y cuando precisamente haya cambios en el escenario político resultado de las próximas elecciones, pues bueno, podemos aspirar a que sea juzgado más allá de lo que pudo considerar, si es que antes, como ocurrió con el caso de Roberto Sandoval, como ocurrió también con Duarte, como ocurrió con Yarrington, no se da la fuga, y lo veremos en el futuro, ¿no? Bueno, Yarrington y Duarte ya se encuentran juzgados por los delitos que presuntamente cometieron, pero bueno, esto es parte de lo que yo quisiera apuntar sobre este caso. Gracias, Víctor. Jorge, bueno, si me permiten poner un tema sobre la mesa que hoy en la mañana anunció la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, sobre la estrategia para proteger candidatos rumbo pues, a la elección de este año, que me parece importante de resaltar, sobre todo que tienen detectados pues ya muchos estados en los donde se concentra la violencia, pero también focos en donde ellos ya tienen identificados a pues no nada más a los grupos delictivos que inciden directamente en las elecciones, sino en esta estrategia que anuncian en conjunto con diferentes instancias, entre ellos la Unidad de Inteligencia Financiera, pero en combinación o en colaboración con las propias autoridades locales. Jorge, ¿cuál es tu lectura de tanto de esta estrategia, de cómo vamos incluso avanzando para estas elecciones en materia de seguridad? Pues mira, hay se puede presentar violencia en las elecciones. Me parece que ahí está el caldo de cultivo para que haya violencia política en las elecciones. Lo hemos venido viendo de pronto en las últimas semanas, pero me parece que incluso el propio pleito entre cabeza de vaca con el gobierno federal, con la fiscalía, me parece que abona mucho esto pueda generar violencia electoral. Es un riesgo que siempre es latente, siempre se da la violencia electoral, porque las redes de poder finalmente están en esas redes criminales también, operan también en esas redes criminales como parte de. Entonces hay candidatos que tienen nexos con redes criminales que a su vez asumen papeles activos en una elección. Y me parece que el riesgo de violencia política está ahí. Me parece que esta es una elección muy grande, es una elección donde se juega mucho poder. No solamente es el cambio en el Congreso, en la Cámara de Diputados, sino también estamos hablando de 15 gubernaturas, estructuras completas en municipios completos, regidurías, diputaciones locales. Es decir, es un cambio muy grande en el poder local en el país. Y evidentemente la violencia va a estar presente. Me parece que desafortunadamente así es. El país no ha logrado establecer un control férreo a nivel local con las redes de poder locales, y la violencia ha estado desatada y va a seguir. Y en el ámbito electoral, pues evidentemente también se van a presentar actos de violencia. Me parece que la estrategia pues son protocolos políticos, son protocolos que se plantean como parte de una acción de gobierno, pero hemos visto que pese a los protocolos, la violencia política sigue ahí, la violencia electoral, por supuesto, va a seguir ahí, ¿no? Desgraciadamente. Gracias, Jorge. Ricardo, ¿tendrá, como dice Jorge, será parte solamente o el intento de pues contener esta violencia? ¿O crees que la estrategia presentada podría tener realmente alguna incidencia? Digo, considerando que pues hay muchas entidades en donde, como hoy lo vimos incluso en la mañanera, que hay programas de gobierno que no llegan a muchas zonas, ¿no? Sabemos que en los estados hay lugares, y como ustedes lo han comentado aquí en esta mesa,
que hay lugares en donde nadie puede entrar más que el crimen organizado. El análisis que se hace hoy desde la conferencia mañanera, desde diferentes frentes y en el que busca o la pretensión es que no se puedan colar ningún candidato por parte o con presiones del crimen organizado, pero ¿qué tanto, Ricardo, podría realmente incidir esta estrategia? Mira, yo creo que no existe una estrategia suficientemente amplia y eficaz para evitar que el crimen organizado se infiltre. Lo han intentado de distintas formas, no solamente ahora, sino en el pasado inmediato. Han pretendido poner filtros para detectar el dinero que llega del crimen organizado. Han tratado de alguna manera inhibir hasta donde más se puede la presencia criminal en las campañas, pero pues no ha resultado ante esto. Es decir, lo que evidencia sin duda que bueno, el gobierno no tiene la capacidad de garantizar que el dinero no fluye. Tampoco tiene la capacidad de frenar que el crimen postule candidatos, como ha ocurrido en muchos estados y municipios. Yo recuerdo, por ejemplo, en la elección de 2016, cuando era presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, él reconoció que por lo menos en Tamaulipas había como 6 candidatos suyos ligados al narcotráfico, que los iban a bajar de las candidaturas porque pues era abierto, ya era muy un descaro cómo se postularon, los vínculos que traían y cómo el crimen estaba apoyando estas campañas. Entonces yo creo que no hay dique de contención para esto. Como bien tú señalaste ahorita, hay zonas donde hay territorios prácticamente vetados, ¿no? Donde la autoridad no existe. Hay vacío de autoridad, vacío de poder, que obviamente se convierte en el caldo de cultivo para que en estos territorios predomine la presencia del crimen organizado. No se ha podido evitar que, digamos, el narco gobierna municipios. No se ha podido evitar que el narco legisle en los estados y también tengan sus legisladores en el Congreso Federal. Tampoco que los gobiernos estatales tengan policías o funcionarios vinculados a estos grupos criminales que ostentan cargos públicos. Es decir, vivimos en un contexto muy contaminado, que se ha denominado la narcopolítica, como ha florecido. Y obviamente esto no es un tema nuevo. Es decir, en muchos municipios y en muchos estados se habla por ejemplo, de figuras del poder que están gobernando, pero en realidad cogobiernan con el crimen. Estamos hablando de casos, por ejemplo, como Tamaulipas, sin duda, el caso de Sinaloa, donde la presencia criminal es tan fuerte que realmente no se puede ir contra ellos. Más bien los gobiernos o los gobernadores de los estados lo que han hecho es, algunos se han hecho de la vista gorda ante este fenómeno, otros se han dedicado a administrar el problema y a sobrellevarlo políticamente, y otros más, pues como el caso de Cabeza de Vaca en esta etapa o el anterior de Nayarit, Roberto Sandoval, por ejemplo, pues han terminado ligados a estos grupos criminales por sobrevivencia política, ¿no? De tal suerte que, bueno, es un fenómeno, por desgracia, no combatido, no atacado. Lo habíamos platicado aquí en varias ocasiones, es decir, llama la atención que el fenómeno del crimen solamente lo estén observando a partir de la violencia que genera, y no de todos estos contubernios a nivel empresarial, a nivel político, que bueno, se siguen generando, se siguen dando, y no existe una política verdaderamente clara, eficaz del gobierno mexicano para, digamos, desactivar, para detectar y enfrentar todos estos vínculos nocivos que le hacen tanto daño a la vida pública, ¿no? Entonces, para el presidente de la República, pues hay datos y evidencias de que la narcopolítica está ahí latente, pero no hay acciones para enjuiciar
a los personajes de la política vinculados al crimen. Yo eso se lo comenté, por lo menos en una ocasión, a Alfonso Durazo, ¿no? Cuando estaban trazando los lineamientos centrales de la política criminal. Digo, bueno, el principal problema es los grupos de poder vinculados al crimen organizado, ¿no? Y entonces él decía, digamos, con mucha claridad, y no vamos a poder con eso, ¿no? A lo mucho vamos a tratar de pacificar el territorio, pero veo muy complicado, me dijo él en 2018, veo muy complicado poder destruir toda este andamiaje de vínculos criminales con la política. De tal suerte que, bueno, no hay forma de impedir que el crimen incida en las elecciones, opere incluso con sus propios grupos de fuerza y bueno, saque adelante también sus proyectos, sus candidaturas, porque esto ha ocurrido siempre. Entonces, si no hay una acción gubernamental que vaya enfocada a detectar toda esta red de complicidades, pues veo muy complicado que realmente se pueda sanear la política de estos vínculos. Gracias, Ricardo. Víctor, pues uno de los puntos en esta estrategia que presentó el día de hoy Rosa Isela es que pues se proteja a los candidatos que se encuentren en peligro, principalmente hacen hincapié en los que estarían contendiendo para las presidencias municipales, que son pues muchísimos, ¿no? Son los más probablemente. Y ¿cómo ves tú incluso el señalamiento de que pues hay algunos de los estados que señala son Veracruz, por ejemplo, Jalisco, de los más conflictivos, y Guanajuato? Víctor. Bueno, lo primero que yo quisiera decir es que precisamente el lado más oscuro, si cabe la palabra, de la corrupción es la violencia política. No hay duda de que los dos fenómenos están ligados y que no, bueno, podemos separarlos y diseccionar ambos fenómenos para entender lo que ocurre, pero van de la mano, son parte de este mismo proceso de degradación que lamentablemente ha sido grave en los últimos años por parte del sistema político mexicano. Pero si hablamos desde una perspectiva histórica, tanto la corrupción como la violencia política son consustanciales al sistema político, ¿no? Fundado posteriormente a la Revolución Mexicana y no transformado de ningún modo, sino por el contrario, con diferentes expresiones que desde mi punto de vista se recrudecen precisamente cuando Salinas de Gortari accede al poder y establece como la línea política a seguir por parte del Partido Revolucionario Institucional el neoliberalismo, con todo lo que ello pueda significar. Deja atrás la ideología que a lo largo de distintas décadas había definido el quehacer político del PRI y sus distintas versiones de modo histórico. Y esta violencia política, si nos atrevemos a señalarlo y a mirar con profundidad lo que está ocurriendo, es un fenómeno tan grave que me lo decía el hijo de Maquio ya hace algunos años en Sinaloa, cuando él tenía una actividad política importante. Me decía, no, Víctor, no te equivoques, ¿eh? Estábamos comiendo juntos un cóctel de camarones sabrosísimo en Culiacán, con todo el calor y todo lo grato que para mí es Culiacán. Y bueno, me decía, no te equivoques, Víctor. El problema no es que el narco ponga dinero o que llegue a arreglos y coloque candidatos, no. El verdadero problema es que el narco construye sus propias candidaturas. El verdadero problema es que el crimen organizado, como lo señala Ricardo, no solamente vinculado al narcotráfico, sino a estos imperios criminales ligados a consorcios económicos con diferentes intereses, constituyen candidaturas y han construido un orden, entre comillas, orden de gobierno en este país. Esa es la realidad. Eso es lo que tenemos que desactivar. Es una maquinaria poderosa que ha limitado el desarrollo de nuestras
instituciones en una democracia incipiente como la nuestra. Entonces, lo que encontramos ahora es, por una parte, estos personajes ligados a la construcción de imperios criminales con un enorme poder en sus entidades, como García Cabeza de Vaca, como Duarte o los Duarte en Chihuahua y Veracruz, como Tomás Borja en Quintana Roo, pero también encontramos cómo estos personajes con un enorme poder económico y político designan a sus candidatos en confrontación con quienes resultan sus antagonistas, porque al final de cuentas de lo que se trata es del negocio, del control político, del control económico, del control del territorio y los recursos y del control de lo que es fundamental y esencial, pues la base, la base de la economía, que sigue siendo la fuerza de trabajo. Perdón, quizá esté un poco excéntrico, ¿no? Fuera del centro con mis teorías de esta tarde, pero creo que tenemos que ver de esa manera la violencia política. Otra cosa que aquí hemos señalado en distintos momentos y que nos ha tocado documentarlo a Ricardo y a mí a lo largo de los años, es quién es en muchas ocasiones el gran elector. No es como ocurrió en el proceso de la Revolución Mexicana, Calles, ¿no? Que fue el constructor de este sistema político. No, el gran elector son estos grupos vinculados a muchos negocios de la economía del delito y que sin duda participan también del negocio del narco. Pero yo me pregunto en estos momentos, y es una pregunta útil, no retórica, para avanzar en la reflexión, ¿quiénes son los verdaderos capos, los jefes mafiosos en los estados como Tamaulipas, como Nayarit, como Jalisco, como Michoacán? ¿Quiénes son esos verdaderos capos, esos verdaderos jefes políticos? Gracias, Víctor. Y pues otro, ahora un exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval. Jorge, pues desde hace algunos días se dieron a conocer, pues tiene ya varias órdenes de aprehensión, incluso una contra su hija Lidia Alejandra, pues un exgobernador que ha sido incluso señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por estar vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. En este caso, pues es un tema por operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero ¿qué te parece este tema, Jorge? Pues mira, el caso de Sandoval me va a permitir disentir un poco de lo que dicen mis colegas relacionado con la relación de los narcotraficantes y el poder local. Me parece que, si me lo permiten, me gustaría disentir en ese sentido. Y Sandoval representa un ejemplo confrontado con el caso de Cabeza de Vaca, que son dos ejemplos muy claros de dos mandatarios que se diferencian sobre todo en el tipo de redes criminales que se establecieron en sus territorios. En el caso de Cabeza de Vaca, queda claro que la red criminal que se estableció, que él estableció, no que se la hayan impuesto desde un grupo mafioso. Él estableció una red criminal en alianza quizá con un grupo mafioso que ahora sabemos ha combatido a otro en Tamaulipas y ha beneficiado a uno de ellos, pero también construyó redes políticas que no solamente se establecieron en Tamaulipas, sino que se extendieron hasta el centro del país. Las redes políticas que estableció Cabeza de Vaca llegan incluso a su propio partido, en donde se habla de recursos también que le ha inyectado al propio PAN, al PAN nacional. Tiene una serie de vínculos y de redes políticas que se han establecido. Lo que hace la diferencia con Sandoval, la red criminal que se estableció en el gobierno de Sandoval, pues evidentemente estuvo simplemente generada a partir de su fiscal con grupos criminales que les permitió actuar en el territorio enfrentándose a otros grupos y donde se benefició el propio gobernador. Pero en el caso de Sandoval no fue un gobernador que estableció redes criminales, sino se benefició de una red criminal que estableció el fiscal y que a final de cuentas terminó involucrado
y ahora lo vemos, es un gobernador, es un exgobernador solo, sin redes políticas que lo defiendan y tampoco sin redes criminales que al momento de que el fiscal cae se desintegran. Y en el caso de Cabeza de Vaca no. En el caso de Cabeza de Vaca vemos que las redes criminales están en Tamaulipas, las redes políticas que lo están incluso defendiendo en estos momentos, pese a las acusaciones y a las evidencias, están ahí. Entonces, yo lo que me gustaría poner sobre la mesa es que lo que ha pasado en los últimos 20 años en el país tiene que ver con una serie de redes criminales en simbiosis con redes políticas, pero siempre sometidas a redes políticas y también sometidas a esa facción de Estado, por llamarle así, que representa el ejército mexicano, que son los que junto con el gobernador tienen y desempeñan el poder real en los territorios en el país. Es decir, no podemos hablar de vacíos de poder en municipios donde hay control militar por parte de los generales de zona o de los generales de región que tienen realmente control. Si hay complicidades es diferente, si hay permisividad o protección a grupos criminales locales que a su vez se benefician de impulsar candidaturas locales, no necesariamente es el grupo criminal el que está generando toda esa red. Hay protecciones políticas y hay protecciones militares que se los permiten. Sentido, me parece que no hay un vacío de poder, hay una permisividad de una parte del Estado que representa el propio ejército mexicano, que está permitiendo de alguna manera en algunas zonas muy conflictivas actuar a grupos criminales en simbiosis con grupos políticos, porque seguramente conviene a los intereses locales de muchos de los generales que están en las zonas militares o en las regiones militares. Entonces, sí me parece que hay que diferenciar los dos tipos de redes criminales que se llegan a establecer en los estados, pero sí, yo creo que no hay vacíos de poder, hay permisividad de parte de esa facción del Estado, de esa parte del Estado que opera como un grupo armado del propio Estado y con los propios gobernadores que a su vez, pues hay dos maneras de hacerlo, permitiendo redes criminales y beneficiándose de ellas o fomentando y creando redes criminales para controlarlas, ¿no? Gracias, Jorge Ricardo. Y pues parece que pues el modus operandi de este tipo de gobernadores, pues en su modus operandi no está el ser discretos, ¿no? El factor común de todos estos gobernadores, el derroche de recursos, de dinero, lo ostentoso. Recordamos en el caso de Sandoval, compra de caballos millonarios, bueno, costosísimos, por ejemplo, que incluso hasta recuerdo algún reportaje que mandó disecar uno de los caballos que más había querido, en una forma muy espantosa, diría yo, de derrochar estos recursos o este dinero. Y sin embargo, Ricardo, parece que en México se les encuentran nexos, digamos, más bien o los vínculos a través de los desvíos de recursos, pero es en Estados Unidos en donde muchas veces son más vinculados al crimen organizado. Sí, mira, lo de Sandoval fue sorprendente porque hay que recordar que en el gobierno de Peña Nieto, él junto con Borge y con Javier Duarte, fueron definidos o calificados por el entonces presidente Peña Nieto como los nuevos rostros del PRI. Una nueva generación de políticos que arribaba al poder y que se mostraban realmente muy prometedores de un futuro distinto para sus respectivos estados y para el país. Sin embargo, bueno, el tiempo se encargó de demostrar que estos mandatarios realmente eran parte de lo mismo, ¿no? Que finalmente, construidos dentro del PRI, pues bueno, se lanzaron a jugar por la gubernatura, pues con todo este condicionamiento de corrupción que conocemos, que es parte de la cultura priista, significativamente priista por ser el partido que dominó durante muchas décadas, ¿no? Lo de Sandoval se recuerda, por ejemplo, que cuando fue presidente municipal de Tepic,
pues era un tipo sencillo, ¿no? La gente que lo conoció de cerca aseguran que era muy sencillo, que realmente no tenía la fortuna que hoy ostenta, y que de acuerdo con las autoridades pues es bastante descomunal. Y obviamente, bueno, llega a la gubernatura de Nayarit pues con muy buenas credenciales, pero finalmente allí es donde las ambiciones descontroladas, todos estos intereses que se van mezclando, criminales, políticos, de negocios, pues terminaron devorando a Sandoval y a buena parte de su equipo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando entró a la gubernatura, un grupo de funcionarios cercanos a él hicieron un viaje a Oriente, ¿no? Y entonces pues terminaron bañándose en el río Jordán, recibiendo la bendición divina para enfrentar una administración exitosa, etcétera. Pero bueno, creo que el esquema se empezó a descubrir cuando detienen al fiscal Edgar Beitia, y a partir de ahí, bueno, se descubre cómo estaba realmente operando el gobierno de Sandoval, con vínculos muy claros allí, según la investigación estadounidense, con el cártel de Jalisco. Le cobraban, pues le entregaron prácticamente la plaza a ese grupo criminal, y aparecen también un abanico bastante amplio de negocios que tienen que ver con, que es muy parecido el esquema al que ahora se conoce de Cabeza de Vaca, muy parecido al esquema de Duarte, de Borges, el del propio Duarte de Chihuahua. Es decir, esta construcción de empresas con testaferros que les dan contratos, muchos de estos contratos ni siquiera los terminan, y a partir de ahí pues empiezan a desviar dinero público como un esquema de corrupción que después necesitan lavar a través de otros sistemas también conocidos de la ingeniería financiera. Y entonces, bueno, hoy Sandoval pues tiene, yo creo que como por lo menos 6 órdenes de aprehensión y una investigación voluminosa en Estados Unidos contra él y su familia. Incluso ya no pueden entrar a Estados Unidos, ya les cerraron la puerta, y ahora, bueno, está a salto de mata en un caso que pues parece que ya metió en un tremendo tema de presión, de angustia a la familia, a grado tal que, bueno, ayer conocimos que la esposa le envió una carta al presidente pidiéndole que cesara la persecución política, ¿no? Y aquí, bueno, otra vez se vuelven a escudar en el tema político, pero en realidad, bueno, pues, queda claro que hay delitos que perseguir, hay delitos muy claros que se cometieron y que pues tienen que pagar por ello, ¿no? Hay que también decir que, bueno, Sandoval fue uno de los protegidos de Peña Nieto, y durante su gobierno pues ni siquiera le tocaron un pelo, pero bueno, finalmente es él y Duarte de Chihuahua eran los que faltan, sobre todo el caso de Sandoval es el único que falta por pisar la cárcel junto con Cabeza de Vaca. Y hay que ver también cómo la unidad anticorrupción, la Fiscalía Anticorrupción de Nayarit, pues le documentó en efecto lo que tú mencionas, ¿no? La compra de ranchos fastuosos, caballos, ganado de alto registro, casas que puso a nombre de parientes y de amigos. Entonces creo que es un caso que nuevamente nos evidencia toda esta voracidad de los hombres del poder, que bueno, pues lamentablemente todo como dice la publicidad de las drogas, ¿no? El tema de la corrupción política y el crimen organizado, pues nunca son un lugar feliz. Hoy vemos a estos hombres pues prácticamente a salto de mata, intranquilos, preocupados, y espero, bueno, que realmente sean detenidos y paguen por lo que han hecho. Gracias, Ricardo. Víctor, pues justo lo que mencionaba Jorge, que pues no, si quizá no era el exgobernador, el líder de esta red criminal, su fiscal de Nayarit, Edgar Beitia, pues sí, y una red que se beneficiaba el exgobernador de esta red, en la que pues torturó y despojó a la población, fue
las narraciones de los testimonios eran impresionantes de la forma en que se amenazaba y amedrentaba a la población para ser despojada de sus comercios, ¿no? de sus pequeños inmuebles. Muy parecido también quizá a esta red que tejió Roberto Borge en Quintana Roo, ¿no? En uno de estos reportajes que hicieron Silver Mesa y Mariel Ibarra, llamado Los Piratas de Borge, donde también dan cuenta de este tipo de redes donde pues todo el gobierno está involucrado para despojar a ejidatarios, a la gente de sus casas, de sus departamentos, de sus negocios. ¿Tú cómo ves este caso del exgobernador de Nayarit? Bueno, lo primero que quisiera es aclarar, cuando hablo de jefes de capos, no me refiero exclusivamente al narcotráfico. Lejos de eso, yo estoy convencido que se trata de imperios criminales que funcionan a partir de lo que podemos considerar la economía del delito. Y el narcotráfico es solamente parte de esa economía del delito. En el propio caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es evidente que uno de los principales negocios, por lo menos esa es la información a la que hemos accedido en este momento, tiene que ver con el tráfico de combustible traído de Estados Unidos, tiene que ver con el negocio inmobiliario, en fin, es la construcción de imperios criminales. Ojo, a partir de la economía del delito, mi querido Jorge, no del narcotráfico. Y ello tiene que ver con el control del territorio. No olvidemos que cuando la época del foxismo se constituyen verdaderas islas de poder en términos de lo que antes eran los estados, las entidades políticas controladas desde el centro en una estructura piramidal establecida por el sistema político mexicano, ¿no? En fin, pero bueno, voy un poco al caso Borge, que es un ejemplo muy claro, precisamente, de cómo no digamos, el combustible principal para construir o los recursos principales para construir este imperio criminal provienen del narco. Lo que pasaba con el narco, hasta donde sabemos, de acuerdo a la información publicada en Estados Unidos, es que era un lugar propicio para el almacenamiento de droga, para el almacenamiento, esta es la versión oficial, de lo que podían considerarse precursores para la producción de metanfetaminas, de fentanilo, propicio, porque al final de cuentas geográficamente lo permite, ¿no? Por sus playas, por su cercanía al puerto de Manzanillo, por ejemplo, por la infraestructura carretera que tiene el estado de Nayarit. Y por otro lado, también se volvió en un lugar de refugio de algunos personajes ligados al narcotráfico. No es gratuito, y voy a entrar al otro tema vinculado con el asunto del famoso diablo, Edgar Vieitia, un terrible personaje en la galería de los narcotraficantes, políticos y demás especies, ¿cómo sería? Dañinas en México, ¿no? El famoso diablo es un personaje terrible. Bueno, el diablo tiene, y a partir del diablo y los vínculos, insisto, esta es la información oficial, es la versión Netflix de las historias, y yo solamente doy cuenta de ellas porque, pues, en términos reales, no tengo los recursos para investigarlos ahora, no trabajo para ningún medio poderoso económicamente que me permita realizarlo, pero en términos de esta información se dice que Vieitia era el nexo de Sandoval con el cártel Jalisco Nueva Generación y de alguna manera, ojo, con el famoso cártel H2 ligado al caso Cienfuegos. No voy a abundar demasiado en esto, pero en términos reales, los grandes negocios de Sandoval tuvieron que ver pues con la utilización de recursos públicos, con la utilización de lo que fue una operación de terror por parte de su fiscal para despojar a muchas personas de propiedades de importancia económica, geográfica, en fin, en el estado de Nayarit, según ha sido documentado por diferentes medios. Entonces, en el caso de Edgar Vieitia, ahí hay un tema que es francamente preocupante, ¿no?
cómo se pueden aprovechar los recursos del Estado en favor de la construcción de estos imperios criminales. El negocio del narco para Vieitia, y seguramente por todo lo hace indicar, para el gobernador no era lo importante. Lo importante era el despojo, que se hacía a través de la extorsión. Testimonios muy dolorosos han sido dados a conocer por parte de este personaje, que por cierto, como detalle de novela policíaca, es detenido todavía en funciones cuando viaja a San Diego en el año 2017. Y luego lo otro, para cerrar este comentario y cerrarlo también con lo que sería el final de un episodio de Netflix, pues resulta que el hombre, el principal operador político de Sandoval, de Roberto Sandoval, es su sobrino, Hugo Sánchez Sandoval. Hugo Sánchez Sandoval es también su principal operador financiero. Los nexos que se pudieron establecer con este, ¿cómo llamarlo?, este grupo empresarial criminal que en ocasiones opera de un lado de la ley y en otras al margen de la ley. Bueno, estos nexos seguramente y lo que sabía este personaje llevaron a que fuera víctima de un atentado criminal. Un comando lo asesinó en la ciudad de Tepic, precisamente horas después de que su tío había dejado la gobernatura. Gracias, Víctor. Si les parece, ya por el tiempo, les hago una última pregunta diferenciada. Empezaría con Jorge. Pues hace unos días la DEA dio a conocer un informe en el que pues señala que los grupos transnacionales del crimen organizado mexicano serían pues la mayor amenaza para Estados Unidos. Eso fue un informe que se divulgó, me parece, hace 2 días como un informe anual 2020. ¿Qué opinión te merece, Jorge? Sí, bueno, mira, primero que nada yo estoy de acuerdo con Víctor. Lo único que quería establecer es que la economía criminal siempre tiene protección política, y en México tiene protección política y protección militar, pero estoy de acuerdo con Víctor en todo el señalamiento que ha realizado. Me parece que la DEA en estos momentos está muy necesitada precisamente de protagonismo y de reivindicaciones. Y este informe, como siempre, pues plantea eso. El propio Ricardo lo ha venido repitiendo. La DEA necesita la reivindicación de sentirse una policía útil para los Estados Unidos, y necesita evidentemente al vecino más conflictivo, en donde precisamente se encuentran los grupos criminales, como ya lo hemos establecido, con su protección política inherente y militar, pero grupos criminales al fin y al cabo, y necesitan a México para precisamente combatir a esos grupos. Entonces, me parece que ese es el reflejo de la necesidad, sobre todo en estos momentos después del caso Cienfuegos, en donde la DEA le urge una reivindicación, y este informe lo que refleja es precisamente esa desesperación, por supuesto, de reivindicarse frente al gobierno norteamericano. Gracias, Jorge. Ricardo, no sé si quieres comentar este tema o nos vamos directamente con el tema de Salgado Macedonio y pues la marcha el 8 de marzo y la decisión o el pronunciamiento de Claudia Sheinbaum en torno a que pues no habrá represión, pero sí una contención de estas manifestaciones. Mira, lo de Salgado realmente ya es el colmo, ¿no? De intentar sostener una candidatura de un hombre que tiene 3 denuncias por violación. Yo creo que además, bueno, a toda costa su partido Morena lo sostiene, siendo el único candidato registrado para la gubernatura de Guerrero. Pues yo creo que aquí será muy, muy importante ver hasta dónde realmente el músculo femenino va a permitir o no que Salgado Macedonio se convierta en gobernador de su estado. Creo que la marcha del día 8 va a ser muy significativa, porque se va a levantar la voz, se va a elevar la voz femenina, la voz de las mujeres agraviadas, heridas, que, bueno, pues van a protestar por una cuestión legítima. Yo lo único que espero es que no haya violencia. Bueno, el gobierno de la Ciudad de México tendrá que tomar sus medidas en cuanto a vigilar que esto no derive en un enfrentamiento, en un choque, y que esto tenga consecuencias, ¿no? Pero en ningún momento creo que se debe de censurar, de violentar
esta marcha, por esta protesta legítima, como ocurrió lamentablemente en Quintana Roo hace algunos meses, y que costó la salida del jefe de la policía, el señor Capella. Yo creo que va a ser muy importante las consignas, las protestas, el mensaje que enviarán las mujeres ese día al gobierno federal, donde parece que, bueno, pues de alguna manera no terminan de entender que esto es una protesta que pues es más que legítima, es una protesta por la seguridad, porque hay demasiados agravios impunes, y me parece que aquí se va a centrar en el tema de Salgado Macedonio, ¿no? Un hombre que, cobijado por el poder, envuelto por el poder, pues va en busca de la gobernatura. Creo que aquí habría que preguntar qué le debe López Obrador a Salgado Macedonio. ¿Por qué en medio de tanta protesta, con 3 expedientes abiertos por violación, el presidente, que yo no veo ningún otro personaje involucrado en esto, se empeña en sostener una candidatura que pues está más que cuestionada? Es un hombre cuya historia está en entredicho, y creo que pues ahí Morena tiene un grave problema de cómo va a enfrentar este caso. Yo no veo que le vayan a dar la vuelta. Salgado Macedonio se va a convertir en candidato, no sé si en gobernador, pero esto dependerá de hasta dónde realmente la fuerza de la mujer lo va a permitir en Guerrero. Gracias, Ricardo. Víctor, para cerrar contigo, pues preguntarte, pues, en esta reunión que sostuvieron el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues se establecieron algunos puntos interesantes, entre ellos, pues pareciera que hay un avance en términos de migración. ¿Tú cómo ves, Víctor, pues la migración en tiempos de Joe Biden? Bueno, creo que es un gran tema, ¿no? Sé que queda poco tiempo, y voy a ir quizá a lo que me parece esencial. No hay duda de que en términos del discurso, Biden ha mostrado, como se dice en los medios, o como se publicó en los medios de Estados Unidos hace pues un poco más de una semana y media, pues un giro de 180 grados a lo que fue la política migratoria de Trump. Pero me parece que más allá del discurso hay realidades que nos hacen reflexionar sobre lo que verdaderamente está ocurriendo. No hay duda de que es muy importante el haber dado marcha atrás al programa Quédate en México. Lo que ocurre es que el haber dado marcha atrás a este programa, por el momento no se ha desarrollado ni se han generado las condiciones necesarias para que las personas solicitantes de asilo se encuentren en las mejores condiciones, ya sea del lado mexicano o del lado americano, para exigir este derecho humano fundamental, que es el derecho al asilo. Entonces, yo en este momento me atrevo a cuestionar la política de asilo seguida por el actual gobierno de Estados Unidos. Esto en lo que respecta a este programa, que es de enorme importancia y que generó un enorme dolor humano. 10,000 personas, no sabemos cuántas, estuvieron a lo largo de este terrible año de la pandemia en las más precarias condiciones en las ciudades fronterizas del norte de nuestro país. Y luego, por otra parte, a mí me parece que es muy importante el generar políticas de desarrollo auténticas para el sur-sureste de nuestro país y para el Triángulo de la Muerte, el Triángulo del Norte de Centroamérica. Sí, es muy, muy importante. Pero al final de cuentas, de acuerdo al discurso del propio Biden, lo importante y lo fundamental para su gestión es generar las condiciones democráticas para que estas políticas de desarrollo sean fértiles. Ojo, este ha sido un discurso que a lo largo de décadas hemos conocido, ha utilizado Estados Unidos para mantener una injerencia en nuestros países, la función de la democracia, y se han construido agencias internacionales que manejan una enorme cantidad de millones de dólares. Así como sabemos del manejo de los recursos de la DEA, tendríamos que preguntarnos cuánto dinero
se utiliza por parte del Departamento de Estados Unidos en la construcción, entrecomilladamente, de la democracia en nuestros países, que sin duda genera condiciones propicias para la injerencia. Y luego lo otro, López Obrador habló en algunas de las mañaneras, me parece que el martes, después de la reunión, en la necesidad de poner orden, en establecer canales para que la fuerza de trabajo de nuestros países encuentre salida y sea las mejores condiciones para venderse del otro lado de Estados Unidos. Y hablo en estos términos porque se trata de eso. Al final de cuentas, a la economía de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, a las instituciones de Estados Unidos, al American Way of Life, lo que le interesa es la fuerza de trabajo que nosotros generamos. Y esto me parece que es parte de la realidad. Hay que exigir que esta fuerza de trabajo encuentre las mejores condiciones. Pero me parece que deja mucho que desear lo que actualmente es la operación de las visas de trabajo, en dos versiones, las visas de trabajo agrícola y las visas de trabajo no agrícola. El propio Departamento de Estados Unidos ha documentado la serie de abusos que se dan en relación a esta situación. Por una parte, los patrones en Estados Unidos encuentran la forma de pagar lo menos posible y de mantener condiciones de explotación y de precariedad en la vida de los trabajadores mexicanos. Se trata del negocio. Por otro lado, recurren a empresas que contratan, digamos, contratistas en territorio mexicano. Hace algunos años el único lugar, no lo sé ahora, pero el único lugar en el que se expedían estas visas de trabajo era en Monterrey. No lo sé, eso fue un reportaje que yo hice algunos 3 o 4 años, un poco más. Y bueno, en esa ocasión el gran tema era ese precisamente, ¿no? Cómo estas empresas contratistas lucran con la necesidad. Esta es la realidad de lo que existe en estos momentos. Es posible un cambio, hay voluntad política para generar verdaderas condiciones de desarrollo en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, en el sureste de México. Una pregunta abierta, ¿no? ¿Hay voluntad política por parte del actual gobierno mexicano para generar estas condiciones, o mantendrá su gestión lamentable, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, de patrulla fronteriza del sur, con más de 8,000 efectivos de las Fuerzas Armadas desplegadas en labores de contención migratoria, con todo lo que implica lamentablemente esta realidad en términos de constantes y recurrentes violaciones a los derechos humanos? Gracias, Víctor. Pues les agradezco mucho que hayan participado en esta mesa y que me hayan permitido moderarla. Pues si les parece bien, nos vemos el próximo jueves. Les agradezco de verdad mucho, muy interesante siempre platicar con ustedes. Jorge, muchas gracias. No, hombre, al contrario, gracias a ti por la posibilidad de estar con dos periodistas a los que respeto. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias. No, bueno, de entrada agradecerte a ti la moderación como siempre, ¿no? Muchas gracias por moderar ahora y bueno, un saludo para Julio. Jorge, bienvenido, esperemos que no sea la última ocasión en que compartamos espacios. Muchas gracias, Jorge, y bueno, pues estamos adelante. Aquí intentamos precisamente eso, y gracias al buen Osvaldo, siempre adelantarnos, ir más allá de lo que son las frases hechas y los lugares comunes, y en ese sentido tu trabajo y tus reflexiones han ido hacia allá, Jorge, te lo agradecemos mucho. Te agradezco mucho, Víctor. Y a Ricardo, pues un abrazo como siempre, y al público que nos escucha, pues un saludo. Gracias por su paciencia, el público que nos escucha. No, gracias, Ricardo, muchas gracias. Buenas tardes, Adriana, gracias, y también un afectuoso saludo aquí para Jorge y para Víctor. Nos estamos viendo la semana entrante. Y gracias. Saludos, Julio, que se recupere. Claro que sí, muchas gracias, un abrazo para los tres, hasta luego.